nos va a comentar el doctor Augusto Tandazo. También como a manera de noticia, amigas y amigos, se va a cerrar próximamente el primer pozo petrolero que producía entre 500 y 5,000 barriles de petróleo. Según el gobierno de Daniel Noboa, esto va a ser progresivo a 5 años para el cierre total, inédito, insisto en ello, amigas y amigos, porque ningún país ha realizado este tipo de acciones de cerrar un campo petrolero. No ha habido esas cuestiones porque prácticamente en 5 años, si es que se va a cumplir el plan que se ha planteado por parte del régimen de Noboa, en 5 años ya prácticamente estaríamos perdiendo 1.200 millones de dólares anuales, sumados a lo que va a costar el cierre de las operaciones del Yasuní, que son cerca de 3.000 millones de dólares. Un país que parece que nosotros mismos nos ponemos el pie. Doctor, adelante con este Comité de Ejecución de la Voluntad Popular del Yasuní ITT y de lo que se ha planteado por parte del mismo. Adelante. A ver, Frank, primero, el Ecuador se está pegando un tiro en el pie. Yo dijera no en el pie, en el corazón, en el cerebro, con el tema del ITT. Porque claro, nadie quiso hablar de este tema, salvo pocas personas. Tal vez yo. Yo era un llanero solitario que hablaba cuando se salió la consulta esta última. La Bueno, David consulta de la Almeida Corte también fue muy Constitucional, ¿sí? activo. ¿Cómo? David Almeida también lo vi muy activo en algunos medios de comunicación, hablando de precisamente esto, de que el bloque 43 del ITT era del Ecuador, que eran técnicos ecuatorianos, que eran especialistas ecuatorianos, que era inversión y tecnología que era inédita en el país porque no había mecheros, porque se introducía nuevamente la tierra, lo que se extraía se devolvía nuevamente a la tierra, o sea, en tecnología y ámbito nacional en general era inédito lo que habíamos hecho como país, 1.900 millones de dólares en inversión, que bueno, a mí no suelo ser muy expresivo en los programas, pero sí me duele saber que vamos a perder un montón de dinero en una obra que se ha invertido tanto y que tiene a nuestros propios ingenieros, a nuestra propia gente trabajando ahí. Doctor. A ver, yo celebro como el que más la presencia en los medios de comunicación de David Almeida. Es una voz nueva, es una voz que aparece a los años, después de un silencio sepulcral de los sectores de trabajadores del sector energético, del sector petrolero, que era necesario que aparezca y está jugando el todo por el todo con sus declaraciones. Pero el tema del ITT no comienza con David Almeida. El tema del ITT comienza en junio del 2007. Junio Claro. del 2007, cuando de manera absolutamente, estoy utilizando palabras del castellano, absolutamente irresponsable, fruto además del desconocimiento, desconocimiento es ignorancia, desconocimiento. Se mandó el gobierno de Correa en junio del 2007 la iniciativa Yasuní TT. Yo lo puedo poner de esto muy claro para que lo entendamos. La iniciativa Yasuní TT era como una llave que para poder obtener dinero a cambio de dejar el crudo bajo tierra, tenía que abrir una cerradura y esa cerradura se llamaba el Protocolo de Kioto, con las normas del Mercado de Desarrollo Limpio, el MDL. Entonces, cuando usted analiza el componente de la propuesta de la iniciativa Yasuní TT, yo tuve una intervención, la primera que tuve, a los 10 días de cuando se lanzó la iniciativa. O sea, entré en el tema, yo conocí el tema ambiental desde 20 años atrás, cuando Naciones Unidas venía trabajando en el programa medioambiental a través del PNUMA, Programa de Ajá. Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces yo sabía cómo venía trabajándose el tema, la conferencia de Río, el protocolo de Kioto, el protocolo de Montreal en el tema del ozono. Entonces para mí no era nuevo. Entonces cuando yo veo la iniciativa de SUNY y la leo, digo, ¿y quién hizo esta brutalidad? ¿Quién hizo esta vaina? Porque esto no tiene patas ni cabeza. Eso lo hicieron. Y el que quiera debatir conmigo sobre eso, le acepto. Obviamente gente de nivel. Le acepto el debate quien quiera. Metieron hacia andar hasta el cogote con la iniciativa Yasuní TT. Entonces, primero, le pidieron a la comunidad internacional 3.600 millones de dólares a cambio de dejar el crudo bajo tierra.
cifra que no tiene la más remota relación con lo que valía y vale ese campo. Esos tres campos, porque no es un campo, son tres campos, el Ispingo, el Ispingo, Tembocoche y el Tiputini Tiputini. y Son un tren Tambococha. estructural de tres campos. Entonces, mire la trampa de la que hablábamos al inicio de esta entrevista. ¿Cuál fue la trampa que armaron? A los que, desgraciadamente, Correa los soltó y los dejó que hagan travesura y media. Sucede que valoraron el valor del campo ITT, del bloque 43, a precio de la emisión de gases de efecto invernadero, de la emisión de carbono. O sea, la resolución del directorio de Petroecuador, cuando se toma esta decisión, dice que el Ecuador reciba lo que generaría, la mitad de lo que generaría la explotación del petróleo del ITT. Y valoraron el valor del carbono. O sea, por Dios, o sea, no valoraron la carne fina, sino los huesos. Entonces, pidieron 3.600 millones. Viajaron hasta cansarse. Se dieron la vuelta al mundo no sé cuántas veces. Raimundo y todo el mundo. Hasta que llegó el 2013, en donde al 2013, octubre del 2013, habían recaudado apenas 13 millones de dólares de 3.600 millones, que 3.600 era un perjuicio para el Estado, así hubieran recaudado. Recaudaron 13 millones y el Estado tuvo que a los 6 años de esta majadería, tuvieron que dejar sin efecto y entrar a explotar el ITT en los años inmediatamente después de esto. Entonces, primero, allí creció, allí lo hicieron crecer esta aventura y lo que decía Correa en su momento, el infantilismo, ecológico, pero que él contribuyó a crearlo pues, cuando hizo la iniciativa Yo Soy ITT. Entonces, de ahí se quedaron estos grupos ya con este tema de que hay que acabar con la producción petrolera del ITT. Aquí un pare. Ahora sí, vamos al tema de la explotación del ITT. Adelante. Para poder explotar el ITT, primero los primeros pozos, el primer pozo, el Tiputini 1, fueron perforados en la mitad del siglo pasado, más o menos, 1940 y pico, o 38 y pico más o menos. Ahí fue perforado el primer pozo. Pero el Ecuador, que no se duerme porque el sector energético del Ecuador tiene como tarea fundamental, que no la cumplen, es ofrecerle al Ecuador la oferta confiable de energía, tanto eléctrica cuanto de hidrocarburos. Esto es lo que necesitamos que ofrezca. Porque un país, de cualquier país del mundo, funciona con energía. Con energía. No hay país en el mundo, sino sí tiene usted un país en el mundo que no funciona con energía y que no hace uso del petróleo. Un país. Todos se mueren por tener petróleo. Lula da Silva, cuando descubrieron petróleo en las capas presalinas de Brasil, dijo respecto de ese descubrimiento, esto es una bendición de Dios, una bendición de Dios, un boleto millonario y un pasaporte al futuro. Acá no, jode, 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 que esta vaina es la maldición de la abundancia y que hay que dejar el crudo bajo tierra. Pero bueno, llegó 1992 y 1993. Y había que retomar este tema del ITT. ¿Por qué había que retomar el tema del ITT? Todo lo que digo busca un efecto didáctico, porque a mí lo que me interesa es que la gente capte los temas. Los campos en actual producción y del 92 también son campos que no tienen más petróleo que el que existe debajo de la tierra. No tiene más. No es como una cementera donde usted siembra maíz, termina la cosecha, pasa un tiempito y vuelve a sembrar maíz y vuelve a sembrar maíz y puede cambiar a cebada, trigo, lo que sea, pero vuelve a sembrar, ahí está la tierra. En el petróleo no hay más petróleo que el que hay debajo de la tierra. Y se ve que el petróleo va acabándose, porque no se olviden que estamos produciendo petróleo desde 1972. 72 venimos produciendo en esta nueva etapa. Antes producimos pequeñas cantidades de petróleo en lo que era Santa Elena, en lo que era la península, pero eso era minúsculo. Entonces, necesitamos sustituir producción vieja por producción nueva, porque se van a agotar la producción. Si no estamos ya comiendo, por poner un lenguaje sencillo, comiendo las reservas de los campos viejos. Entonces, había que dedicarse al ITT a ver si ese es nuestro futuro de la industria petrolera. Entonces, se hizo perforaciones, se trabajó
y con base en esto se contrató a Bessy Franlab de Francia, para que Bessy Franlab de Francia y el Instituto Francés del Petróleo certifique cuáles son las reservas del campo ITT. ¿Qué hizo Bessy Franlab y el Instituto Francés del Petróleo? Dijeron que en el Ecuador, en el ITT, habían 926 millones de barriles de reservas probadas, porque las reservas son probadas, probables o posibles. Obviamente, la primera, certeza de que eso se va a sacar. Las probables, la certeza baja, pero también están allí. Y las posibles, vamos a ver si es posible sacar a futuro. Probadas, 926 millones. Esto justificaba una inversión que se hizo brutal en el tema. Entonces, esto genera el dimensionamiento del tema. Pasa el tiempo, ya en el gobierno de Correa, cuando ya se bajaron de la aventura de la iniciativa Yasuní TT, ya en el gobierno de Correa, sucede que se dimensionan las reservas con la contratación de una certificadora de reservas internacional que se llama Ryder Scott. Este dimensionamiento, esta información la da Jorge Glass Espinel a todo el Ecuador en julio del 2016, como la gran noticia, que era una buena noticia para el Ecuador, donde dice que con la nueva certificación de reservas, el crudo del ITT está dimensionado a las reservas probadas, que no me, cuidado con que me mezclen conceptos, reservas probadas, no estoy hablando de probables ni posibles, dejen eso en calma. Reservas probadas de 1.670 millones de barriles de reserva. Entonces, mi querido Frank, sea tan amable de anotar 1.670 millones de barriles de reservas, junio del 2016. 1600. ¿Cuánto? Permítanos un Junio, momento para colocarle en producción. 1.670 millones de barriles de reserva. Perfecto. Antes de colocarlo, amigas y amigos, gracias por su amplia sintonía y por seguirnos a través de En Retrospectiva. Y recuérdenlo, con el hashtag La Otra Verdad. Pero es que en este programa ya lo saben, amigas y amigos, aquí contamos verdades, pero en cantidades industriales. Recuerden seguirnos a través de YouTube. Si ya se suscribieron o todavía no lo hacen, suscríbanse. Y si ya se suscribieron, recomienden a sus amigos, a sus amigas, a sus conocidos que se suscriban a En Retrospectiva. Ya tenemos cerca de 4,000 en cuestión de 2 meses que nos hemos activado a través de este canal digital. Hemos estado activados antes en Facebook también, por supuesto, ahí tenemos cerca de 50,000 seguidores y ahora nos estamos enfocando más en YouTube. Así que les agradecemos, amigas y amigos. Si producción me confirma para hacer el cálculo. ¿Ya lo tenemos? Perfecto. Adelante, doctor. Entonces, mire, 1.670 millones de barriles de reservas calculadas a julio del 2016. ¿Sí? ¿Cuál es la información de la producción de petróleo hasta la fecha? Más o menos con pequeñísimos, una minúscula diferencia, se han producido 160 millones de barriles del ITT, 160 millones de producción acumulada del ITT. Réstele de 1.670 millones de barriles de reservas probadas. ¿Cuántos son las reservas al día de hoy, 28 de agosto del 2024, del ITT? Son 1.510 millones de barriles de reservas probadas. ¿Sí? Para hablar en cifras gordas, 1.500 millones de barriles de reservas probadas. Cuando usted lee el informe de esta comisión, de este Comité de Ejecución de la Voluntad Popular, no tienen la menor vergüenza al mentir. Cuando en la parte correspondiente, en el punto 6.4, relativo a reservas, dice, de acuerdo con la certificación de reservas, se estimó que se cuenta con una cantidad de reservas, 1P, quiere decir las reservas probadas, de 162 millones de barriles. Y eso al 2020, mayo del 2020. A ver. Mire usted, mi querido Frank, le pido que se siente en el asiento, se ponga el cinturón de seguridad, se puede caer. O sea, si en el 2020 habían 162 millones de barriles de reserva y hemos consumido 160 millones, un poco menos del 2020 acá, porque es tomado desde el 2016. Póngase usted 100 millones, 120 millones.
¿Cuánto queda de reservas en el campo? 20 millones, 40 millones. O sea, dejen de mentirle de una manera tan burda al Ecuador. O sea, esto es brutal lo que dicen. En el ITT hay 1.510 millones de barriles de reservas a la fecha. Pero no puede haber que al 2020 habían 162 millones de barriles de reservas probadas. Entonces, esto es una tomadura del pelo que no admite, o sea, esto es un atentado contra todo. Entonces, esto no se puede tolerar ni aceptar, con tal de justificar la brutalidad que fue dejar el crudo bajo tierra, que saquen esta información. Entonces viene un tema que yo les pido a la gente del sector petrolero, a pesar que esto es hecho con las autoridades del sector petrolero. Pero ahí está el trabajo para que la gente diga, oye, es verdad esto que hay 162 millones de barriles de reservas en el ITT. Pero además una cosa, dicen que el gobierno de aquí se va a demorar 5 años en sacar el último barril de petróleo. 5 años. Pero entonces ya no tienen que sacar en 5 años. Mire cómo cae la mentira. No tienen que sacar en 5 años. Porque para que el pueblo nos entienda, cuando el ministro González, ministro de Energía, acaba de declarar esta semana, acaba de declarar como gran cosa y dice que ya se ha cerrado un pozo, pero no le dice al Ecuador que el pozo que se cerró es un pozo de 247 pozos que existen. O sea, quedan 246 pozos sin cerrar. Entonces, entonces, esa es la mentira. O sea, ya estamos cerrando, pero están quedándose los 5 años. Pero van a producir, viene la pregunta del millón. ¿Qué van a producir en estos 5 años? Petróleo que no tienen, porque de acuerdo a las reservas que dicen, ya no hay petróleo, pues entonces. Entonces, sí, sí, sí me estoy haciendo entender, Claro. o sea, Frank. O sea, que yo estoy preparado para leer barbaridades en la vida, pero nunca he visto un informe que tenga esta imprecisión en este tema, una impresión tan salvaje, tan salvaje. Pero aparte de eso, hay otro tema, en donde sí reconocen algo que lo quiero leer. Doctor, ya que Verá, tocamos el tema de las reservas, quisiera preguntarle también sobre aquello que se mencionaba antes, de que, por ejemplo, si el Ecuador no extrae su petróleo que está en su territorio, o sea, en nuestro territorio, podría ser que Perú, a través de un mecanismo de poder taladrar de manera vertical, no, es de manera diagonal, podría extraer el petróleo Perú. O sea, podría ser esa previsión que hay inclusive hasta en los Simpsons de cómo ingresan de manera diagonal para extraer los recursos naturales de otros lados, doctor. verá, lo último que usted dijo son perforaciones horizontales. Para que la ciudadanía me entienda, para que vean cómo han actuado en el tema del ITT, deberían otorgarles un premio, no sé qué, de qué tipo, a Petroecuador, decirles, señores, esta empresa es de primer nivel en el mundo, Petroecuador, porque ha logrado un trabajo en el ITT enorme, a un costo bajísimo, ya voy a hablar de esto, a un costo bajísimo y sin daño ambiental. Y a cambio de eso, lo que dicen hay que cerrar esto. Entonces, por ejemplo, en el pasado, porque también en la industria se camina, se avanza. Por ejemplo, si a usted le dolía la vesícula y tenía un problema, le hacían un tajo de unos 15 centímetros o más de una herida para sacarle la vesícula. Hoy le sacan con una herida de 1 centímetro, 2 centímetros, que luego se cierra y no queda ni la huella, con cirugía laparoscópica. La industria petrolera no es la misma industria de hace 50 años. Es una industria que ha venido caminando, que ha venido evolucionando. Por ejemplo, en el pasado usted utilizaba una plataforma de producción y para un solo pozo Claro. petrolero. Hoy, con la tecnología moderna, desde una sola plataforma, incluso en tamaño más reducido que las antiguas plataformas, perfora hasta 20 pozos horizontales. Uh-huh. Entonces, de esa manera evita daño y de esa manera produce. Ahora, la distancia en que está el ITT del Perú hace un poquito difícil que el Perú succione desde debajo las cosas. Pero, escúcheme bien este concepto, que succione lo que se tiene delimitado como la extensión del campo.
Pero como no se ha seguido haciendo trabajos las de exploraciones. sísmica, ni perforaciones en el lado que limita con el Perú, quién sabe el campo que se tiene dimensionado puede hacer que que es más grande y que se encuentre más próximo al Perú. Porque nadie a la naturaleza le puede poner límites y decir, verá naturaleza, la acumulación de petróleo debajo de la tierra tiene que respetar los límites territoriales entre el Perú y el Ecuador. Entonces, solamente la perforación va diciendo cómo se van en la práctica dimensionando las estructuras. Entonces, esto es importante verlo. Ahora, aquí hay un dato que es importante destacarlo. Y esto que ha subido. Dice el informe en el punto 9.1 de las conclusiones. Dice que el Adelante. costo promedio de producción de un barril de petróleo entre el 2017 y 2023 es de 15.65 millones, de 15.65 dólares por barril. O sea, producir un petróleo en el ITT le cuesta al Estado 15 dólares con 65 centavos. Entonces, primera cosa que tenemos que tomar en cuenta. En el pasado costaba menos todavía. Costaba alrededor de 10 dólares el barril. Porque le hacemos seguimiento de cómo están los costos. Ha crecido. ¿Y por qué ha crecido ese valor, doctor? Posiblemente porque hay una sobrecontratación, han metido más, tienen que explicarlo, pero no había hacía sentido que crezca. Pero yo me conformo con los 15 dólares que cuesta producir un barril de ITT, porque a las empresas petroleras privadas les pagamos un promedio de 36 dólares por cada barril que ellos producen. Entonces, sí es mucho más ventajoso producir a 15 dólares el barril. Pero viene un tema, y esto sí le pido que lo ponga en titular. Punto 4 de las conclusiones de este informe. Este es lo más importante, es un tapaboca, Raimundo y todo el mundo. Lo leo y lo voy a leer despacio para ver si lo escriben. Durante los años de operación, se refiere al ITT, durante los años de operación no se han registrado derrames y han existido 29 eventos operacionales que han sido debidamente contenidos y no han afectado al ambiente. Repito, para los que están copiando. Punto 4 de las conclusiones de este informe. Durante los años de operación, se refiere al ITT, no se han registrado derrames y han existido 29 eventos operacionales que han sido debidamente contenidos y no han afectado al ambiente. Entonces, ¿dónde está la contaminación ambiental? ¿Dónde está la contaminación ambiental? Pregunta del millón. ¿Dónde está? ¿Cómo es que se Prácticamente generó se les contaminación ambiental? cayó los argumentos del Yasuní o de los Yasunidos, mejor dicho. Claro, pues que es que, como se decía en el pasado, cuando todo se escribía, el papel aguanta todo. Ahora las orejas aguantan todo, escuchar tanta barbaridad. Entonces, ¿dónde está, pues, dónde está la gran contaminación ambiental? Porque esto no lo terminan de entender. Claro, No lo porque cuando terminan de uno, entender. ¿No? ¿Cómo? claro, porque cuando uno les escuchaba a los Yasunidos, a los representantes, voceros, o también a quienes simpatizaban con esa causa, decían, por ejemplo, que había mecheros y cuando uno iba o veía el tema del campo del bloque 43 del Yasuní ITT, ve que no habían mecheros. Decían que no, que la tierra que se extrae, y luego uno veía el proceso que hacían y no, esa tierra se devolvía nuevamente, o sea, el impacto era menor. Y ahí es que uno Claro. dice, con esos argumentos ganó la consulta popular y ahora el Ecuador está destinado a perder miles y miles de millones de dólares, lastimosamente. Antes de finalizar, doctor, Permítame, hay que precisar unos datitos. claro, Verá, adelante. Muy brevemente también para abordar el tema, el que también nos ha congregado el día de hoy, y es sobre los 17 binomios presidenciales. Adelante, doctor. ese creo que va a volver a quedar para la próxima semana. Está muy apretado. Verá, en el tema este, eh, a la gente le hicieron creer esto, que no está documentado, esto no está justificado técnicamente. Cuando usted ve el balance energético tiene montonera de información.
y también tiene la información de la emisión de gas de efecto invernadero por actividad o por sector. Entonces, cuando usted dice, a ver, aquí va a haber la contaminación ambiental del ITT, no. claro, Si en la producción petrolera prácticamente la contaminación es minúscula, no dije mínima, es minúscula. ¿Dónde se contamina? No en el ITT, que ni siquiera han habido derrames y eso consta en el informe. claro, No, no se contamina ahí. Se contamina ambientalmente cuando usted o yo o cualquier persona que nos esté escuchando prende un motor a claro, combustión. Y entonces cuando prende un motor a combustión, en ese momento está contaminando el planeta o contaminando el Ecuador, si se quiere. Entonces el ITT, el carro suyo y el mío, no conocen si el combustible que usted está metiendo al carro es importado o viene del ITT y es procesado en la refinería Esmeraldas. Ese no conoce eso. claro, No conoce. Lo que sabe es que le metieron gasolina o diésel y que al prender usted contamina. Entonces usted puede estar parado en Puerto Bolívar, en Machala, en Quinindé, en San Gabriel, en la provincia del Carchi, o sea, prende su carro o prende una industria y ese momento está contaminando. No es el ITT, pero le metieron un gato por liebre al Ecuador y violaron el artículo 284 de la Constitución, que dice que en toda actividad económica se debe preservar la soberanía alimentaria y soberanía energética. Soberanía energética. ¿Qué soberanía energética? Ser autosustentable y autosostenido. Cierran el ITT, que no son los 1.500 millones de barriles, sino que en la medida en que se va caminando un campo, se va desarrollando, se va descubriendo más reservas. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros con las reservas iniciales que hubieron de petróleo en el 1972 hubiéramos hecho caso solamente que esas eran las reservas, ya desde hace 30 años no hubiéramos tenido ni un barril que producir. Pero el desarrollo va permitiendo que se vaya avanzando, que se va haciendo más geología de detalle, más geofísica y etc. cosas. Entonces el ITT ni siquiera vale los 1.500 millones de barriles que tiene de reservas probadas. Vale mucho más. Pero partamos, Frank, de que eso es lo que vale el campo, 1.500 millones de barriles, que no es cierto. claro. Entonces valórelo usted. ¿A qué valor le pone el barril? Póngale $30 el barril. Ahí hay 45.000 millones de dólares que estamos botando al caño de la basura Si la y que le memoria no me estamos falla, quitando su... si la Sí, memoria no me falla, en 2023 por barril el Ecuador me parece que tenía una ganancia de $47. por eso. Entonces, Pero se puede, 47, no le ponga 47, póngale 30, póngale 40 ya si quiere. Son 60.000 millones. Entonces no pueden salir a decirle claro, tanta brutalidad al Ecuador. claro, Que lo que estamos totalmente. perdiendo casi es nada, ¿no? O sea, dejen de ser tomarle el pelo a la gente. Y 60 mil segundo, millones mire el sería, sector eléctrico. El sector eléctrico estamos llegando a fin de año con los más o menos 1.000 megavatios que estamos incrementando de generación eléctrica por fuente térmica. O sea, usando o diésel o fuel oil, porque es todo lo que estamos haciendo con las tres barcazas, con los motores para Salitral y Quevedo, con las 100 unidades duales, 5 unidades duales que se van a generar 500 megavatios, todo de fuente térmica, o sea, hidrocarburos, con lo que estamos dando a la Termogas Machala, hidrocarburos. Entonces, si ustedes suman todo eso, entonces sucede que el Ecuador, para fin de año, el 45% de la energía eléctrica va a ser hidrocarburos, generada por hidrocarburos en un país que se da el lujo de dejar el crudo del ITT bajo tierra. O sea, ¿qué nos merecemos como país? y para tener una idea, 60 mil millones, lo que perderíamos prácticamente serían casi dos presupuestos generales del Estado, porque los presupuestos están alrededor de 32 mil millones, si la memoria también no me es muy Sí, frágil, así es, así del es. año 2024. O sea, prácticamente serían dos presupuestos generales del Estado que estaríamos perdiendo como país, como Ecuador, que estaríamos perdiendo ustedes, amigas y amigos que nos ven a través de sus teléfonos inteligentes, tablets y demás recursos tecnológicos. Eso es lo que perderíamos. Doctor, brevemente y a modo de conclusión, Espéreme un ratito. a ver, Un ratito. adelante. Pero viene lo que dice el informe, que lo vuelve a decir. Esto me recuerda a lo que dijo alguna vez Jaime Roldós Aguilera, y eso a propósito del eslogan de su medio, que lo dijo, una mentira repetida 1.000 veces se convierte en verdad.
Entonces hay una mentira que la repiten y la repetirán hasta el cansancio. El tema de la existencia de pueblos en aislamiento voluntario, que lo vuelven a decir en este documento. Nos viene el tema. Dos opciones: que sí existan pueblos en aislamiento voluntario o que no existan pueblos en aislamiento voluntario. ¿Cómo probamos que existen o no existen? Por lo menos Petroecuador lo probó que en la práctica, aunque no lo hayan puesto en un documento. Yo tuve una reunión importantísima en la que Alex Galárraga, gerente de Petroamazonas, nos invitó a unas 15 personas de alguna importancia en opinión en el Ecuador. Y ahí estuvo Dajic, estuvo René Ortiz, que no era ministro, no volvía a ser ministro, Fernando Santos, estuvo un poco de gente, y estuve yo. Y presentó una información de la parte de la topografía ambiental, las plantas, documentando que no se había perdido ecología allí. Y en el tema de la fauna, presentaron las cámaras trampa que se utilizan en la Amazonía, en el ITT, para de esa manera, a través de las cámaras que se activan con el movimiento de los animales, ver cuál es la fauna que está allí. Y se llegó a la conclusión por parte de los técnicos de Petroecuador que la misma fauna estaba allí, que no se ve ahí. Y hoy hice una pregunta que hoy la vuelvo a hacer al país. Y le hice, o sea, aparentemente mi pregunta era la más pendeja de todas, pero conllevaba una trampa descomunal. Y le digo, ingeniero Galárraga, claro, la pregunta era soquete, pues, no para que crean que yo soy descerebrado mental. Te digo, ¿y esas cámaras son selectivas? O sea, se activan solamente con animales y no con seres humanos. Claro, si la cámara se activa con lo que mueve, sea ser humano, lo que sea. Pero la mandé con trampa la pregunta. Entonces rió Galárraga y dijo, no, doctor Tandazo, se activa con lo que se mueve. Entonces vino la pregunta mía, ya seria. Y le dije, ingeniero Galárraga, ¿y dónde están en las cámaras trampa registrado la presencia de los pueblos en aislamiento voluntario? Y entonces ella tuvo que responder y dijo, no, 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 no hemos filmado la presencia de estos pueblos. Entonces entra en tema de duda la existencia de esos pueblos, porque como son nómadas, se mueven. Entonces viene el tema, ¿están o no están? Los Tagaeri ya desaparecieron y siguen hablando de los Tagaeri. Los Tagaeri ya no hay. Esos no hay desde hace, lo que quedaban tal vez era algo de taromenanes, que es otra cosa. Y no hay que confundir con los guaorani antiguos, que por joder de vez en cuando se mandan su vestimenta con plumas y etc. cosas. Eso ya en la Amazonía no existe. Y de existir los taromenanes, entonces viene el tema. Vamos a partir de un supuesto que existen los taromenanes. ¿Cuál debería ser la labor del Estado? Desde un punto de vista absolutamente estudiado, no a la bruta, no con violencia, no precipitando las cosas, provocar acercamientos a esa gente, porque no podemos ser felices nosotros, impávidos mientras ellos viven en la edad de piedra. La edad de piedra, comen carne cruda, no producen legumbres, hortalizas, no generan carbohidratos, no tienen acceso a salud que no se resuelve solo con medicina ancestral. Recuerdo, por ejemplo, una epidemia de rabia que hubo en ciertos grupos guaraníes y tuvieron que salir de los sitios más apartados a vacunarse porque no pueden con plantitas medicinales curar la rabia que se generó en un determinado momento fruto de los murciélagos. Entonces, acercarlos, eso es de humanidad, de humanidad. ¿Y quiénes acercaron a los pueblos antiguos? Fueron los religiosos. Y eso provocó dos cosas: que no desaparezcan. Voy a poner un ejemplo. Si la vaca y los capuchinos y todos los que trabajaron en el oriente no hubieran sido hecho este acercamiento, ya no habrían guauranes, se hubieran desaparecido. Entonces, quieren conservar estos pueblos, tienen que acercarse. Y para eso hay que utilizar el idioma de ellos, que habla un idioma muy parecido a los guaos, los guaraní, hacer una cantidad de cosas para de esa manera rescatar a estos pueblos. Que esto era importante hacerlo. Y los religiosos, escúchenme esto, los religiosos funcionaron siempre en coordinación con el Estado. Por ejemplo, la vaca, de quien dieron una mala imagen, porque los ignorantes escribieron algo sobre la vaca. La vaca trabajó con Otto Arosemena Gómez, presidente,
para que los capuchinos se encarguen de contactar a los guaraní y los acerquen a la civilización. Hoy hay guaraní estudiando en Europa. Si no hubieran hecho eso, estarían desaparecidos. Y no solo eso, sino que firmaron convenios con Petroecuador en su momento, con Petroecuador para que la vaca continúe ese trabajo de acercamiento a los pueblos, entre comillas, en aislamiento voluntario, para que se acerquen a la civilización. Entonces los comunidades religiosas trabajaron en el sentido correcto, no como los actuales religiosos del Oriente, que también apoyaron el cierre del ITT, están en la luna, porque lo que tienen que hacer es acercar esos pueblos más bien, acercarlos hacia acá. Y viene un tema que es importante también verlo en este tema de los pueblos, de los supuestos pueblos en aislamiento voluntario. Decía la vaca que él estaba en contra del primitivismo turístico. O sea, dejarlos aislados para que de vez en cuando les tomen fotos, como salvajes. Y estas fotos salen en Europa. Y entonces en Europa dicen, miren ese país, con gente sin taparrabos, con esto. No, señores. O sea, había que insertarlos a la civilización. Que conserven determinadas costumbres, claro, si a nadie le pueden imponer, pero no puede ser que eso lo favorezcan y eso lo pongan en primer lugar, como que eso es lo más importante que destacar. Había que rescatar a esta gente. Había que rescatar a esta gente para que esta gente pueda insertarse a un nivel de vida más moderno, sin querer decir que lo que nosotros vivimos es la panacea, pero no podemos decir que lo que vivieron hace 3000 años, que es lo que está, o más, que es lo que están viviendo estos pueblos de existir, son la misma realidad de lo que podemos tener acá. Entonces, ¿por qué los Unidos no se quitan los vestidos y se van a buscar a los Taromenan y se ponen a vivir con ellos? Si esa es la felicidad. Cabo de Villa, cuando le preguntan, el monje capuchino Cabo de Villa, yo tengo documentado esto, por si acaso, le pregunta el periodista, le dice, ¿y por qué usted se opone a la designación de pueblos en aislamiento voluntario? Y Cabo de Villa dice, porque no son pueblos en aislamiento voluntario. Es una mala denominación, dice. Son pueblos que quieren contactarse, no es que quieren aislarse, lo dice el capuchino que más conoce hoy en día el tema del Oriente. Quieren acercarse a nuestras comunidades porque necesitan de nosotros. Para nosotros, para usted, Frank, para mí, un machete no tiene ninguna importancia ni una hacha porque de pronto usted no lo ha utilizado nunca. Pero para ellos, para bajarse un árbol, un hacha para construir una vivienda, aunque sea con madera, un hacha es importantísima. Y cuando buscan esto, los estafan los guaraní. Por eso es que las grandes guerras tribales que tenían con los guaraní. Entonces, esto era importante hacerlo con estos pueblos para rescatarlos, pero no vivir de la mentira y decir que más o menos que la vaca y su combo estaban en contra del acercamiento con estos pueblos. En plena tarea de acercamiento a los tagaeris, cuando lo lancean y lo matan a Monseñor La Vaca y a Inés Arango. Entonces entendamos lo que era. Incluso mire esto, la vaca para su movilización tenía un avión que le prestó el Papa. Esto no sabe la gente, o muy poca gente lo comenta. O sea, el Papa, el papado desde allá, estaba favoreciendo esa política, pero viene un tema final sobre este tema. Verá, el Perú es otro país. El Perú no es el Ecuador. El Perú no come cuentos. El Perú es un país que tiene los pies en la tierra. ¿Qué hizo Perú? Mientras nosotros nos sacábamos el aire debatiendo que la cédula de 1802, que la de acá, que el uti possidetis iuris, que yo tengo derecho a Jaime Mainas, que no sé qué. Hizo el Perú. El Perú lo que hizo es colonizar el Oriente. El Oriente que supuestamente era ecuatoriano. El Perú lo quiso colonizar, fundar pueblos, meter congregaciones. Esto lo vino haciendo incluso desde antes de la República, cuando la expulsión de los jesuitas en 1765. Los franciscanos de Ocopa de Lima se encargan de sustituir a los jesuitas y su dependencia comienza a ver hacia Lima. Entonces se metieron a colonizar, de tal manera que esos pueblos juraban la bandera peruana, cantaban el himno peruano, se educaban con textos peruanos. Eran peruanos y nosotros seguíamos peleando que nos devuelvan los territorios, que era del Ecuador. Entonces el Perú colonizó, el Perú ejerció jurisdicción, el Perú estuvo allí, y nosotros en la luna. Cuando el Ecuador despierta un poco, es cuando Rodríguez Lara y luego con Carlos Aguilera, cuando se comienza a hablar de las fronteras vivas,
de que el Ecuador tenía que hacer jurisdicción sobre lo que decía que le pertenecía. Entonces allí comienza a haber una especie de matrimonio entre el poder civil y el poder religioso para poder afincar la formación de pueblos en la Amazonía, fronteras vivas, porque si no el Perú seguía caminando hacia adentro. Y dentro de esto había que acercar a estos pueblos, había que acercarlos, no matarlos, no desaparecerlos. Entonces, fruto de esto, el Perú logró lo que quiso. Por eso limita con nosotros en el ITT con la producción petrolera que tiene el Perú en los campos de Barret y Perenco al otro lado. O sea, con ellos no hubo ningún problema. Nosotros recién entramos en el ITT en el 2016, cuando el Perú, muchísimo tiempo antes, ya estaba al otro lado del ITT. Entonces ahí vemos un país que cuando hay problemas con las comunidades, negocia, conversa, hace consultas y consultas que les lleva. Acabaron de tomar una decisión hace pocos días, será un mes y medio, donde tuvieron la autorización para seguir con el tema petrolero. Y mire, en el informe este, que lo comenté, el informe de este comité, no hacen ninguna mención al hecho de que la consulta popular que se efectuó el 2023 debía hacerse a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, porque ellos son los únicos que debían ser consultados, conforme al artículo 57, numeral 7 de la Constitución de la República. Pero fruto de esto, además, desaparece el ITT. Y claro, en el Ecuador somos así, ¿no? O sea, lloramos cuando ya todo desapareció. Son como los niños. Lloramos cuando ya no tenemos lo que teníamos. Y aquí le dejo un tip, mi querido Frank. El Fondo de Desarrollo de las Provincias de la Región Amazónica, que está establecido por concepto de la Ley 122, va a Algo similar a lo que desaparecer con el cierre pasó, del ITT. algo similar a lo Fondo que de pasó con Desarrollo de las Pichincha. Provincias de la Región Amazónica. Entonces, aparte que tenían trabajo, por eso es que en Orellana votaron a favor de la explotación del ITT, porque para ellos el petróleo era algo concreto, los estaba ayudando. La empresa de Petroecuador para el desarrollo del ITT contrató de manera totalmente firme solamente trabajadores de esa zona de la provincia de Orellana. Entonces a la gente de la provincia de Orellana, no, usted no les puede decir que no a la extracción del ITT. Los están matando a esa gente. Y son los únicos, y eso se pronunciaron en la consulta diciendo que querían que se mantenga la explotación del ITT. Pero ¿qué prevaleció? Lo que dijo la persona de Machala, lo que dijo la persona de Pasaje, lo que dijo la persona de Chone, lo que dijo la persona de Ambato, mientras no se dieron cuenta que están hundiendo a esa gente y que además el petróleo lo necesitamos como energético. Nosotros necesitamos. Un país no vive sin energía, no vive sin energía ningún país en el mundo, ningún país en el mundo. Entonces, esta es la chambonada, pero una chambonada a lo bestia que se hizo con el tema del ITT. Tal y como pasó con el Chocó andino, que solo se le preguntó a Pichincha, por ejemplo. De igual manera, vale rescatar los resultados de la consulta popular, donde dos provincias con mayor actividad petrolera, doctor, como Orellana y Sucumbíos, votaron en contra de esta consulta popular. Justamente también provincias donde se encuentra el bloque 43 del Yasuni ITT. Verá, También como una para cosita, tomarlo en verá consideración. una cosita. Y de paso, Dato de última hora, claro, adelante. dato de última hora. Como este país soporta a todos, ¿no? O sea, una mentira sustituida con otra mentira y nos dicen, hay un potencial petrolero enorme en la provincia de Pastaza, en la provincia de Pastaza. Entonces dan a entender de que no importa el ITT, ¿no? Donde había cosas concretas, reservas probadas. Claro, probado. Entonces dice, pueden haber hasta 1.500 millones de barriles de reservas. Primero, ¿en base a qué miden? A nada, a ojímetro, a lo que se les ocurre. Segundo, ¿y cómo sacan el crudo de allá? Si tienen que pasar por la zona de los Arayacu. Claro. ¿Cómo lo van a sacar? Entonces, no le toman el pelo al Ecuador. O sea, la estupidez está armada, pero todos somos susceptibles de meterlas de andar. Y Pero también, así como el gobierno argumentó que la consulta del 2023, el pueblo se pronunció porque no a la extradición, entonces dijeron no, volvemos a consultarle, que han cambiado las cosas, mentira. Y volvieron a consultar y el pueblo ahora dijo que sí. ¿Por qué no hicieron una nueva consulta sobre el tema del ITT?
Y viene la pregunta y final. explicándoles ¿Por bien, qué los doctor. partidos y movimientos políticos, Doctor, y ahí todos sin sería, excepción, callan respecto del tema del ITT? Porque doctor, son avivatos, son empresas electorales que lo único que quieren es llegar, pero lo están hundiendo al Ecuador. ¿Dónde ha habido una voz de un partido o movimiento político que diga, señores, sensatez, analicemos con profundidad el tema, no es así nomás? Entonces somos el único país en el mundo que dejamos el crudo bajo tierra, con una empresa que ha manejado de manera óptima el tema ambiental. Y sin embargo, votamos porque votamos con las vísceras. ¿y Eso es cuánto, mi querido Juan. y cuánto sería necesario precisamente realizar una nueva consulta popular donde se le explique a la gente, por ejemplo, que vamos a perder cerca de 60.000 millones de dólares, lo cual equivale a prácticamente dos presupuestos generales del Estado, y que también se le diga a la gente que no es verdad el tema de que existe esta contaminación ambiental de los mecheros, por ejemplo, que era uno de los principales argumentos de los Estados Unidos, de que existe el impacto a la tierra, que tampoco era verdad, entre un sinnúmero de factores. Y además, doctor, incluirle el tema de que cerca de 30.000 empleos se va a perder en estas zonas. Recuerdo cuando tuvimos el tema de la bajada del petróleo, inclusive estábamos en menos de $1. Cuando las personas del Coca estaban ahí, recuerden cómo el Coca se convirtió en una ciudad fantasma. ¿Qué es lo que va a pasar en, en el bloque 43 ITT después de que salga el Estado, inclusive con el tema de los madereros ilegales? Eso, doctor, nada más quería acotar para incluir en el tema y que la gente también lo tenga muy presente. Antes de finalizar con el mismo, doctor, ¿cuál sería la otra verdad de lo que se ha presentado por parte de este? A ver, lo vamos a leer bien para no dejarlo en el limbo. ¿Cuál sería la otra verdad? Y antes de ello, amigas y amigos, recuerden seguirnos a través de todos nuestros canales y medios digitales. ¿Cuál sería la otra verdad en torno a este informe que se ha presentado con respecto al ITT? Adelante. La otra verdad es que la información técnica sobre las reservas del ITT es falsa, de falsedad absoluta, para hacerle creer a la gente que el Ecuador no está perdiendo nada con el tema del ITT, lo cual no es cierto. Es una producción llamada a sustituir la producción vieja. Segundo, que necesitamos energía. No hay país en el mundo que no necesite hidrocarburos. Hoy, con mayor razón, que el sector eléctrico está encaminándose al consumo, a la generación eléctrica por vía de fuente térmica, o sea, fuente de hidrocarburos. Entonces, un país, nosotros tenemos una frase en Loja, yo soy lojano, que cuando en el léxico eh, quechua se dice atatay, atatay es lo que repugna, lo que da asco. Atatay el petróleo, pero ecuatoriano, cuando regresa a ver arriba la electricidad, el poquito que tienes prendido, o lo que estás prendiendo tu máquina, este momento, y a fin de año será el 50% generado por hidrocarburos, pero Atatay el petróleo. Entonces, si quieres petróleo, pero importado, si quieres combustibles, pero importados, ¿y de dónde Pecatamep? ¿De dónde Pecatamep vas a tener dinero para combustibles importados? ¿De dónde? Entonces, no somos autosuficientes en el sector energético. Cuando todo país busca la autosuficiencia, busca la autosustentabilidad de los sectores energéticos. Acá despreciamos lo que la naturaleza nos ha dado. Entonces, ¿hasta cuándo, padre Almeida? Pero los causantes de esto son los partidos y movimientos políticos que cuando se tratan temas de esta sensibilidad, callan, porque están buscando votitos. Entonces, los votitos, ¿qué carajo se jode el Ecuador con tal de yo llegar a la presidencia? Entonces, ¿qué voy a, cómo voy a- por eso es que la Corte Constitucional, de forma aviesa o traviesa, metió esta consulta que debía haber sido focalizada solamente en la provincia de Orellana, y le hicieron a nivel nacional, y le hicieron en plena campaña electoral del 2023, cuando ningún partido o movimiento quería jugarse, perder votos, porque la gente tiene eso en el tema verde, perder votos por el tema del ITT. Entonces lo hicieron con premeditación y alevosía, la consulta, para provocando que la gente, como no había contradictores mayores, para que de esa manera la gente vaya y hágala. Ellos mismos se ahorque el pueblo diciendo no quiero el petróleo. Entonces,
Todo está armado de esa manera. ¿Dónde están los partidos y movimientos políticos que son los que realmente tienen que responder al Ecuador por la brutalidad que hicieron al quedarse callados frente a este tema? Ellos son los principales responsables de lo que pasó. Han sido las apreciaciones del doctor Augusto Tandazo, experto constitucional.